¿Cuál de las siguientes medidas corresponde a una medida de prevención primaria en salud? Vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria o todas son correctas. Todas son correctas. Individual. Necesitaba la pregunta, está buena, pero ahorita. Así deberían preguntar el examen. Bueno, se contestaron todos. Correctas, como dijeron ahí, todas son correctas. Recuerden que la prevención primaria en medicina interna es todo acto en el cual se pretende evitar que algo suceda. La Organización Mundial de la Salud define a la prevención como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Recuerden que hay generalmente tres tipos, nosotros hablamos de intervenciones de prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y habría un cuarto tipo de prevención, que es la prevención en rehabilitación. Rehabilitación primaria, que es lo que les mencionamos en la pregunta, evita la disposición de cualquier enfermedad, por eso interviene ahí la vacunación, la eliminación y el control de los riesgos ambientales y la educación sanitaria. La secundaria interviene una vez que ya ha habido un evento, un daño en órgano blanco. La terciaria fundamentalmente hace de referencia a todo lo que tiene que ver con la rehabilitación. ¿Cuál de las siguientes no corresponde entonces a una medida de prevención primaria? El saneamiento cloacal, la indicación de estatinas en el infarto agudo de miocardio, las vacunas o la indicación de ácido fólico a las mujeres embarazadas. No hay medida de prevención primaria. Bueno, el 88% contestó correctamente. Recuerde que el infarto agudo del miocardio es un daño que se hubo según un evento, un órgano blanco, y por lo tanto las estatinas intervienen, pero ya como un efecto preventivo para evitar mayor riesgo en el paciente a nivel de lo que tiene que ver con la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. ¿Qué busca el chequeo médico? Marque la respuesta correcta. Hacer una batería de estudios lo más completa posible para detectar cualquier anomalía, tener un contacto periódico con el médico, prevenir enfermedades detectando problemas de salud, factores de riesgo generando conductas en el paciente que mejoren su estado de salud, y todas son correctas. ¿Qué es lo que busca el chequeo médico? ¿Qué es lo que vienen los pacientes cuando vienen al consultorio a hacerse un chequeo médico? Bueno, la gran mayoría contestó correctamente, el 59%. Uno cuando viene a hacerse un chequeo médico, el médico no debe pedirle la mayor cantidad de estudios, no hay que hacer una discriminación y pedirle una batería de estudios porque no corresponde, ¿no? Lo mismo, no sirve el chequeo con el concepto de tener un contacto periódico con el médico. Esa no es el fin del chequeo médico. Por lo tanto, sí es prevenir enfermedades detectando
problemas de salud, factores de riesgo, generando conductas en el paciente que obviamente van a mejorar el estado de salud. Recuerden que los controles periódicos de salud o chequeos son prácticas habituales en varios países para de alguna manera tratar de aumentar la expectativa de vida a través fundamentalmente de lo que son la prevención y la detección de las enfermedades. Es una causa frecuente de consulta, de por sí representa el 20% de las entrevistas médicas. El chequeo implica un concepto mucho más amplio que es ese examen periódico de salud en el cual uno va a tratar de hacer una revisión del estado de salud del paciente y tratar de determinar las conductas eventuales que uno puede realizar y hacer una entrevista donde el médico fundamentalmente debe buscar todas las acciones que deben ser para tratar de evitar el desarrollo de la enfermedad, para prevención y obviamente desde ya en lo que tiene que ver después con todo lo que es el control rutinario de salud. Por lo tanto, el chequeo médico busca prevenir enfermedades detectando problemas de salud, factores de riesgo, generando conductas en el paciente que van a mejorar su estado. Las Fuerzas de Tareas de Servicios Preventivos de los Estados Unidos establece como medida preventiva recomendada para la detección del cáncer colorectal. ¿Cuál es la respuesta correcta en cuanto a la medida preventiva en la detección del cáncer colorectal? Realizar un cribado a pacientes de la población general a partir de los 40 años con una sangre oculta en materia fecal anual o con una colonoscopía cada 10 años. Realizar el cribado a pacientes de la población general a partir de los 50 años con sangre oculta en materia fecal anual o con una colonoscopía cada 10 años. Realizar el cribado a pacientes de la población general a partir de los 60 años con sangre oculta en materia fecal anual o con una colonoscopía cada 10 años, o no se obtienen beneficios con el cribado. A los que están en el segundo y en el tercer año, recuerden que el año pasado vimos patología oncológica y el doctor Bruno hizo mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con el screening del cáncer colorectal. Bueno, la gran mayoría contestó correctamente. El cribado se debe hacer a pacientes de la población a partir de los 50 años y bueno, una de las medidas puede ser la sangre oculta en materia fecal anual o la colonoscopía. Recuerden que la prevalencia de los tumores varía un poquitito en el hombre con respecto a la mujer, siendo el cáncer de colon recto la segunda causa de mortalidad en el hombre y la tercera causa en la mujer, que forma parte de una prevención primaria y por eso debemos hacer pesquisa en la población general y siempre hay que tener en cuenta que hay grupos o factores de riesgo donde cambia ahí la pesquisa. En esos pacientes debemos tener intervenciones precozmente, generalmente antes de los 40 años, si tienen alguna enfermedad de tipo genética, por ahí ya desde los primeros años hay que hacer la detección o la búsqueda de la detección de patología oncológica. Recuerden que el concepto de por qué hacemos el control en alguien cada un periodo de 10 años, porque la progresión o el desarrollo del cáncer colónico tiene un desarrollo lento. Por eso generalmente cuando aparece un pólipo, el riesgo de que se vaya degenerando, tiene que pasar por lo menos 2 o 3 años para que ocurra algún tipo de cambio. Y el otro elemento a tener en cuenta es que cuando nosotros detectamos precozmente el carcinoma colorectal, en una fase generalmente temprana, las posibilidades de curación son superiores al 90%. Así que eso hace muy importante que nosotros tengamos en la conducta cuando vienen a nosotros al consultorio, pacientes de 50 años, en tratar de hacer la pesquisa del cáncer colorectal a través de los métodos que pueden ser, como dijimos, la sangre oculta, la colonoscopía virtual o la colonoscopía, que es uno de los mejores estudios a realizar. Y recuerden siempre que debemos hacer hincapié en la dieta, tratando de evitar carnes rojas y alimentación procesada, alimentos con grasas saturadas.
siempre tratar de que no tengan un consumo escaso en frutas y verduras y que generalmente tengan también bajo aporte en calcio y antioxidantes. Recuerden como factores de riesgo la obesidad, el tabaco, el alcohol y el sedentarismo. Bueno, es así que la Star Fox recomienda realizar el cribado a partir de los 50 años y en personas de 76 a 85 años hay una recomendación un poquitito más bajo, no de tipo 1A, sino una recomendación de tipo C, que puede ser en ese caso una evaluación individual del paciente si deberíamos investigar o no el escribado del cáncer colorectal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Las enfermedades cardiovasculares cobran menos vidas que todos los tipos de cáncer y enfermedad crónica de vías respiratorias inferiores combinadas. Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo nocivo de alcohol no reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. El 80% de los eventos cardiovasculares mortales y no mortales se producen en países de bajos a medianos ingresos. Y en la Argentina muere una persona cada 7 horas por enfermedades del corazón. Marquen la afirmación correcta. Una sola. Bueno, la gran mayoría contestó correctamente. Los que pusieron que en la Argentina muere una persona cada 7 horas por enfermedades del corazón, se equivocaron ahí en las horas, es cada 7 minutos. Recuerden que las enfermedades cardiovasculares sí cobran mucho más vidas que todos los otros tipos de cáncer, enfermedad crónica de las vías respiratorias. Recuerden que en el mundo 18 millones de personas mueren por año por enfermedades cardiovasculares. Está demostrado desde ya que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Fíjense lo que les decía, que en la Argentina muere una persona cada 7 minutos por enfermedades del corazón, luego siguen todas las otras causas. Y lo que les decía, que en el mundo 18 millones de personas mueren por año por enfermedad cardiovascular, y desde la década de 1970 la mortalidad por enfermedades cardiovasculares disminuyó notablemente en países de altos ingresos. Eso realmente es una diferencia grande entre los países en desarrollo y los países en subdesarrollo, fundamentalmente debido a la reducción en los factores de riesgo, el mejor tratamiento que se hace en este tipo de enfermedades. En cambio, en los países de bajos y medianos ingresos, las enfermedades cardiovasculares han venido en aumento y se estima que fundamentalmente el 80% de la carga global de estas enfermedades se origina en estos países. Para ello hubo un estudio, el estudio PUR, el estudio de Yusuf y colaboradores, donde trató de responder a este tipo de interrogantes y se vio que fundamentalmente en 150.000 adultos en 17 países de altos, medianos y bajos ingresos, se informó que los que tenían los países de medios y bajos ingresos, la cantidad de eventos cardiovasculares se desarrollaba en mucho mayor proporción. Recordar que el 85% de la población mundial vive en estos países, nosotros somos uno de ellos y por lo tanto en nuestro país hay mayor riesgo de padecer y morir de una enfermedad cardiovascular.
Después de que un paciente presenta un síndrome coronario agudo, ¿cuál de los siguientes fármacos está recomendado? Un infarto, un síndrome coronario agudo. Puede ser un infarto, puede ser alguna angina, nitroprusiato de sodio, sildenafil, estatinas o fibratos. ¿Cuál de los fármacos está recomendado? Bueno, muy bien, esta fue la que mejor contestaron de todas. Bueno, esto es indudablemente que lo que decíamos antes en cuanto a las estatinas, es un fármaco que se utiliza con muy buen criterio en prevención secundaria, fundamentalmente porque interviene en uno de los elementos a que está fuertemente ligado todo el síndrome coronario, como son las alteraciones lipídicas y el consumo de tabaco. Son los factores a través de los cuales es el mayor riesgo atribuible sobre todos los otros factores de riesgo que estuvieron muy bien descritos en el estudio Interhealth. El enorme beneficio de las estatinas está no solo porque inhiben directamente la síntesis del colesterol a través de la reversión a través de las otras acciones que pueden tener, como la reversión de la disfunción endotelial, la reducción del estrés oxidativo, la inhibición de los mecanismos protrombóticos y la disminución de los mediadores inflamatorios. Es decir, que las estatinas actúan inhibiendo directamente, como dijimos, la síntesis del colesterol por inhibir a la 3-hidroxi-3-metilcoenzima CoA reductasa. De esa manera evitan directamente la síntesis de colesterol, pero también el mejor efecto que tienen, o el mayor efecto que tienen, son los llamados efectos pleiotrópicos. Es decir, todos los efectos que tienen que ver sobre la pared arterial, sobre el endotelio, porque tienen una acción antitrombótica, tienen una acción antiinflamatoria, disminuyen todo lo que tiene que ver o inhibir a la proteína ROA, que interviene en la contracción del músculo liso vascular, y también interviene en la reducción de endotelina, que es un potente agente vasoconstrictor. Y entrando un poquitito ahora en la última parte de lo que vamos a ver en el transcurso de todo este mes, que es la patología de los sentidos, vamos a ver un poquitito sobre lo que tiene que ver con la parte oftalmológica. Y entonces debemos ver cuál de las siguientes respuestas es incorrecto en cuanto al fondo de ojo. La exploración del fondo de ojo, también llamada oftalmológica, es una técnica que utilizamos siempre para la visualización de la retina, papila o del disco óptico, para la visualización de los vasos sanguíneos oculares, para la visualización de la mácula y la coroides o para la visualización de las conjuntivas. ¿Cuál es la incorrecta? O sea, con problemas de la Muy bien, también la contestaron correctamente en su gran mayoría. Para visualizar las conjuntivas no está indicado el fondo de ojo, no apreciamos nada a través del fondo de ojo.
Fundamentalmente es una exploración que no deben hacer solo los médicos oftalmólogos, sino que debemos hacerlo nosotros, los médicos internistas. Es muy importante porque nosotros a través del fondo de ojo vamos a ver todo lo que tiene que ver con la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor bútrico y todo lo que tiene que ver con la vasculatura. Vamos a ver los vasos sanguíneos, vamos a ver la retina. Es un elemento clave a la hora de un paciente que sospechamos que puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana y tenemos dudas si hacerle una punción lumbar, hacerle un fondo de ojo y ver la presencia de un edema de papila nos va a contraindicar, o si lo vamos a realizar debemos tomar todas las medidas de recaudo de hacerlo con una descompresión muy lenta, porque si no se nos puede enclavar el paciente y tener un desenlace fatal. Recuerden que con el fondo de ojo podemos diagnosticar enfermedades como degeneraciones maculares, desprendimientos de retinas, retinopatías diabéticas, hipertensivas, vasculitis. Es importante, siempre dijimos, buscar el edema de papila en los casos de sospecha de hipertensión endocraniana, buscar retinopatías pigmentarias, muchas veces en controles de enfermedades que requieren algunos medicamentos que pueden generar como efecto adverso la retinopatía pigmentaria. Investigar siempre sobre las características de ese nervio óptico, donde a veces podemos apreciar la presencia de una atrofia. Y por último, muchas veces un melanoma ocular podemos hacer a través del hallazgo de un fondo de ojo. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Las siguientes afirmaciones. Las conjuntivitis bacterianas no son contagiosas a diferencia de las virósicas. Las conjuntivitis a repetición favorecen el desarrollo de melanoma ocular. La conjuntivitis aguda es habitualmente un proceso benigno, autolimitado y cuyo tratamiento es fácil. Y la conjuntivitis unilateral excluye el diagnóstico de conjuntivitis vírica. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, muy bien, la gran mayoría contestó correctamente. La conjuntivitis aguda es habitualmente un proceso benigno, autolimitado, cuyo tratamiento es fácil. La conjuntivitis unilateral no excluye el diagnóstico de conjuntivitis virósica. A veces pueden, si bien generalmente son bilaterales, a veces el que sea un compromiso de un solo ojo no nos excluye el diagnóstico. Y las conjuntivitis bacterianas son tan contagiosas como las conjuntivitis virósicas y no favorecen las conjuntivitis a repetición el desarrollo de un melanoma ocular. Bueno, recordemos este concepto para llevarnos. La conjuntivitis aguda entonces es habitualmente un proceso benigno, autolimitado y cuyo tratamiento es fácil. Recuerden que dentro de las afecciones bacterianas, la infección con conjuntivitis por Staphylococcus aureus es una de las más frecuentes en los adultos. Las otras son más frecuentes en los niños. Generalmente la conjuntivitis bacteriana hiperaguda la podemos ver en el caso de la Neisseria, fundamentalmente la Neisseria gonorrhoeae. Y las víricas generalmente son causadas por adenovirus y muchos serotipos pueden estar implicados. Recuerden que la bacteriana generalmente afecta a un solo ojo, pero puede ser bilateral, es muy contagiosa. Por eso lo remarqué en la pregunta para que se lleven el concepto de que sí, es muy contagiosa, no que no es muy contagiosa. Y generalmente va acompañada de una secreción purulenta que frecuentemente lo vemos en los ángulos de los ojos. Las conjuntivitis virósicas muchas veces pueden ser el prodromo de un cuadro viral. Generalmente pueden aparecer adenopatía, fiebre, faringitis, una infección respiratoria, o a veces la presencia de un ojo rojo puede ser la única manifestación. El segundo ojo generalmente se afecta 24 o 48 horas después del primero, aunque lo que dijimos, la conjuntivitis
unilateral no excluye el diagnóstico. Es muy contagiosa y generalmente hay una secreción más acuosa o mucosa habitualmente. Bueno, generalmente hay que hacer diferencias entre los diferentes tipos de conjuntivitis. Lo iremos viendo en el transcurso que nos va a dar en la última parte del módulo la doctora Teresa de Luca. Y con esto terminamos en lo que tiene que ver con la presentación del módulo que vamos a realizar en las próximas 4 clases. Recuerden que el próximo martes no tenemos y que el tercer martes vamos a tener la presentación